Muchas gracias. Bueno, como les decía, me han pedido que hable sobre obesidad y COVID. Entonces, las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones si se infectan por el nuevo beta coronavirus. La obesidad aumenta el riesgo de complicaciones en la infección por COVID-19. Pues si comparamos con otras epidemias por virus de la influenza, como la asiática de 1957 al 60, la de Hong Kong en el 68 o de la H1N1 en el 2009, vemos que obesidad y diabetes se asociaron a peor pronóstico de la enfermedad. Experiencias en China, Italia, Reino Unido, Estados Unidos parecen mostrar que los obesos graves tienen más complicaciones respiratorias por COVID-19. La obesidad se asocia a complicaciones que agravan la enfermedad respiratoria, con mayor mortalidad debido a hipertensión, a diabetes, enfermedad pulmonar, síndrome de hipoventilación y enfermedad cardiovascular. El 80% de los pacientes que ingresaron a unidad de terapia intensiva tenían más de una comorbilidad y entre estas, obviamente, la obesidad ligada a hipertensión y diabetes. Los obesos mórbidos tienen menor capacidad ventilatoria, más dificultades de intubación, de extubación, de canalización de vías, de úlceras de decúbitos e incluso en la realización de pruebas complementarias como tomografía y resonancia. Entonces, en cuanto a definiciones, ¿qué es la obesidad? Es una enfermedad crónica y progresiva, acumulación anormal y excesiva de grasa, de causa multifactorial, genética y epigenética, con intrincada fisiopatología metabólica y endocrinológica, conducta alimentaria étnica frente a un ambiente obesogénico, con complicaciones físicas y psicológicas que disminuyen la calidad y esperanza de vida. ¿Y qué es el COVID-19? Pues el 12 de diciembre del 2019, Wuhan alerta sobre un nuevo brote de neumonía que nos recuerda a la del SARS del 2003, pero en este caso causada por un nuevo beta coronavirus que también causa un síndrome respiratorio agudo severo y lo denominan SARS-CoV-2. Y la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés, CO de corona, V de virus, D de disease y 19 porque fue descubierto en el 2019. Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el mundo y cada año mueren más de 2.8 millones de personas por sobrepeso y obesidad. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara estado de pandemia, constituyendo una emergencia de importancia internacional, encontrándose las dos pandemias juntas. A pesar de que es una enfermedad de 5 meses de evolución, la prensa internacional hizo eco sobre la obesidad en relación a COVID-19 y hay un sinfín de publicaciones. Esta es una recopilación de datos del NET de Estados Unidos de miles de pacientes y en cuanto a condiciones de ingresados por COVID-19, vemos que la obesidad fue la segunda causa después de la hipertensión y que los mayores de 65 años estuvieron con un diagnóstico de obesidad en un 41%, a pesar que esta fue la población más prevalente respecto a los jóvenes de 18 a 49 años que reportaron hasta un 59% de prevalencia. Es importante tomar en cuenta que el 40% de los estadounidenses tienen obesidad y un 10% obesidad mórbida. Este es un estudio de pacientes con COVID-19 en China. Demostró que el riesgo de desarrollar neumonía grave en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 28 kilogramos por metro cuadrado. Aquí tenemos que recordar que los parámetros para obesidad para los asiáticos son diferentes que para los nuestros. Ya se denomina obesidad cuando el índice de masa corporal está mayor a 28 kilogramos por metro cuadrado. Pues en ese estudio demostraron que los obesos tenían un odds ratio de 6 veces más para desarrollar neumonía grave que la población en general. Este es otro estudio más interesante en Francia, en el cual analizaron personas COVID positivos que necesitaban ventilación mecánica invasiva y lo compararon con el otro grupo que también necesitaban ventilación mecánica invasiva, pero que fueron internados por otras causas, no por COVID.
¿no es cierto? Y vieron de que la obesidad estuvo presente en un 47.5% versus un 25.8% de la población que necesitaba ventilación mecánica, pero que no eran COVID. Vemos en la misma imagen, que la necesidad de ventilación mecánica invasiva estuvo mayormente frecuente en los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí vemos que necesitaron 7 veces más ventilación mecánica invasiva que otros grupos de peso. El 17 de abril de este año, IGNAR, en Reino Unido, analizó los datos, por ejemplo, de aquí en barra morada, vemos a los pacientes con COVID positivo en relación al índice de masa corporal en barra verde, que es en la prevalencia de la población en general. Vemos en realidad que ambas curvas se superponen. Sin embargo, vemos que la prevalencia es más alta en caso de obesidad mórbida, ¿no?, que en los otros grupos de peso. SARS-CoV-2 afecta más a los obesos. Sabemos que el virus entra al sistema respiratorio a través de su unión de los receptores AC2, que está altamente expresada en pulmón, miocardio, endotelio, tracto digestivo, epitelio tubular renal, páncreas y también en tejido adiposo. Y recordemos que en los obesos, obviamente, de acuerdo al índice de masa corporal, esto es mucho mayor. Traigo a colación esto respecto a la vitamina D, que la vitamina D modula la expresión de los componentes del sistema renina-angiotensina, incluyendo ECA y ECA2. Y hay bastantes publicaciones que están dando vuelta en que indican que la deficiencia de vitamina D se asocia a infecciones respiratorias, reagudizan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis pulmonar y síndrome de distrés respiratorio. La deficiencia de vitamina D es más frecuente en obesidad. Sin embargo, todavía están haciendo estudios si es que vale la pena recomendar a nuestra población consumir la vitamina D como suplemento. ¿Por qué los obesos presentan peor respuesta clínica a la infección por COVID? Bueno, pues porque tienen capacidad pulmonar reducida, menor contractilidad del diafragma, tejido adiposo como reservorio de virus y mayor dificultad de eliminación de este. Por el exceso de grasa, hay un mayor estado proinflamatorio con una respuesta de inmunidad alterada que hace que todo sea mucho peor en nuestro obeso. Sin embargo, no todos los obesos son iguales. Vemos que a esto se denomina paradoja de la obesidad y del riesgo cardiovascular. ¿A qué nos referimos? Los obesos que hacen ejercicio cardiorrespiratorio aeróbicos, pues tienen un menor estado inflamatorio. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, la actividad física, simplemente caminar, actúa como un efecto antiinflamatorio e inmunorregulador. Disminuye las citoquinas proinflamatorias, aumenta adiponectina, aumenta la sensibilidad a insulina y disminuye la leptina. Es decir, es mejor un gordito que se mueve que aquel gordito que no se mueve. Hay una relación bidireccional entre los efectos del COVID-19 y de la obesidad. Así como tener obesidad complica el pronóstico de la enfermedad, así también COVID-19 empeora el pronóstico de la obesidad, ya que con el confinamiento o cuarentena en casa hay menos actividad física, mayor consumo de comida de elevado valor energético, lo cual induce a mayor pérdida de masa muscular y ganancia de masa grasa, a lo cual denominamos sarcopenia, estando este paciente siempre en un estado proinflamatorio. Los ancianos, hemos visto que nuestros ancianos comen más por ansiedad, por soledad, y que los niños actualmente están consumiendo más comida snack frente a los televisores, tienen mayor inactividad física y mucho más ahora que están metidos en su computadora, en juegos online y también la educación ahora que es por vía web. Traigo aquí este cuadro donde han hecho un análisis
los economistas de España sobre los productos que compraron los españoles durante la cuarentena, o sea, los productos que se compró en supermercados. Hicieron un análisis interesante, que durante las 2 primeras semanas de la cuarentena, la población en general compró y obviamente uno se supone que la consumió, para eso se compra, consumió más comida procesada y ultraprocesada, principalmente indican que fue carbohidratos, chocolates, snacks, y durante la segunda a cuarta semana, bueno, durante las 2 primeras semanas también aquí vemos que compraron, no sé si recuerdan, un montón de papel higiénico y bueno, otros productos de limpieza. Sin embargo, después de la tercera semana a la cuarta semana, disminuyó la compra de productos de limpieza y aumentó el consumo de bebidas alcohólicas o la compra de cerveza y bueno, y de conservas. Veremos el impacto de la cuarentena en relación a la ingesta y en la actividad física. Aquí vemos una relación o un análisis que realizaron los endocrinólogos y nutriólogos de España en relación al el impacto de una mayor ingesta de alimentos. Vieron que durante esos días cada persona realizaron una encuesta en realidad y hicieron también revisión a los pacientes y principalmente algunos pacientes que ya estaban en medidas higiénico-dietéticas y vieron que estos pacientes durante la cuarentena consumieron 300 kilocalorías más al día y si sumamos en los 40 días, pues resulta un total de 1.7 kilos más al finalizar la cuarentena. Y en relación a la disminución de la actividad física y en relación a la cuarentena, vimos que estos pacientes que estaban en intervención y que realizaban 8.900 pasos con un gasto de 330 kilocalorías por día, redujeron a 2.400 pasos con un gasto de 89 kilocalorías, dando un resultado de deficiencia de 241 kilocalorías acumuladas, y si sumamos a lo largo de 41 días, vimos que estos pacientes tuvieron una ganancia de 1.3 kilos más en relación a la disminución de la actividad física. Y si a esto le sumamos los 1.7 kilos más en relación a mayor ingesta de comida, resultó que al final de los 40 días los pacientes ganaron 3 kilos más. Y este análisis, esta encuesta realizada por los endocrinólogos y nutriólogos fue corroborado por la SEDO, por la Sociedad Española de Estudios de la Obesidad, que indicaron que los españoles aumentaron de 3 a 5 kilos más en los 40 días. Fue mucho más en las mujeres, pero sin embargo, en relación a la ganancia ponderal, los varones aumentaron muchos más kilos, o sea, hasta 5 kilos más, pero fueron más las mujeres que aumentaron en relación a 2 a 3 kilos. La prevención debería estar enfocada desde 3 puntos de vista. Debería ser en relación a la obesidad universal, selectiva y dirigida. Que la población aumente de peso, que la obesidad no crezca y que las personas que la padecen y que bajen de peso, pues lo mantengan, que no lo vuelvan a recuperar. En cuanto a la prevención universal, debería estar limitar la ingesta de alta densidad energética, fomentar el consumo de productos saludables, realizar actividad física periódica, 60 minutos diarios para los niños y jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos. Dentro de la prevención selectiva, debemos seguir haciendo un diagnóstico y un tratamiento eficaz. O sea, no nos olvidemos de pesar a nuestro paciente y de medir el índice de cintura cuando lo tenemos enfrente, a pesar de que estemos durante la pandemia. Y la dirigida, bueno, pues, por ejemplo, aquí el CEDO propone que los ministerios de salud a nivel mundial deberían tener un financiamiento para fármacos antiobesidad y la inclusión de las listas de esperas de cirugía bariátrica debería ser basados en objetivos asistenciales. La CEDO, a principios de este mes, propone los siguientes decálogos para control de la obesidad durante este confinamiento. Dentro de las recomendaciones generales indica planificar bien los menús, no utilizar excusas, o sea, tanto para comer saludable o como para realizar ejercicios. La fruta debería ser el mejor postre, consumir cereales integrales, consumir lácteos
desnatados, tomar pescados y carnes magras como segundo plato, las legumbres siempre son una buena alternativa, métodos de cocinado sencillos, no confundir hambre con aburrimiento y hacer al menos 1 hora de ejercicios por día. Y dentro de sus recomendaciones específicas para niños y jóvenes, y la cual puede realizarse incluso en familia, establecer un plan familiar de actividad diaria, indicar a los niños y jóvenes que deben de cuidar su aspecto y en relación a su entorno, que deben despertarse lo más antes posible, desayunar, moverse, divertirse, deben evitar estar mucho tiempo frente a las pantallas, tienen que participar en la preparación de platos saludables. El agua debería ser una de las principales bebidas de consumo y no así las gaseosas como Coca-Colas y jugos de frutas azucarados, evitar el consumo de alimentos ricos en sal y azúcares y de grasas y bueno, mantener una rutina tanto de actividad física como de alimentación saludable y acostarse lo más pronto posible. Y bueno, también tener cuidado en nuestros adolescentes el hecho de cuidar sus emociones y de que no nos las cuenten. Bueno, para terminar, estamos hablando de la pandemia del COVID-19 y todos estamos asustados, pero cuando esta llegó ya había la pandemia de la obesidad y de la inactividad física. La obesidad en el mundo está en 650.000 millones de afectados ahorita a nivel mundial, lo cual causa una mortalidad de 2.800 millones al año. Y la inactividad física provoca un 31, está en un 31% en los mayores de 15 años, lo cual nos da un índice de mortalidad de 3.200 millones al año. Y comparado con la del COVID-19, vemos estos datos, lo he sacado recientemente esta mañana del Johns Hopkins, donde indica de que los afectados por COVID-19 actualmente para hoy ha alcanzado 5.695.155 y pues que actualmente nuestra mortalidad alcanza en el mundo a 355.688. Y si comparamos los datos, pues es mucho menor. Bueno, en efecto, el COVID es algo muy grave, obviamente está impactando en forma notable, principalmente en nosotros que somos un país en vías de desarrollo. Sin embargo, hay otras pandemias a las cuales no les hemos hecho caso, ¿no es cierto? Y en todo caso proponemos que la obesidad debería ser reconocida como una enfermedad. No puede ser que sea la gran olvidada, tanto en historias clínicas, o por las mismas personas que la padecen. Debería haber una concienciación como ha ocurrido ahora con el COVID-19. La población en general debería estar consciente de que la inactividad física y la obesidad provocan un gran impacto a nivel mundial. La comunidad sanitaria, la comunidad social, política, la industria, tanto de alimentación como de ejercicios, todos deberían poner un granito de arena para controlar estas otras dos pandemias, ya que unidas al COVID-19 causan un deterioro importante de la salud. Y entonces la CEDO propone lo siguiente. Él indica que así como la Organización Mundial de la Salud comenzó a difundir una serie de medidas para prevención del COVID, como el aseo, lavado de manos, por ejemplo, con agua y jabón y desinfección con soluciones desinfectantes, el distanciamiento social, la higiene de la tos, el uso de mascarillas, que debe consultar al médico y no automedicarse en caso de síntomas, pues la Sociedad Española para Estudios de la Obesidad propone que debería en estas medidas de prevención deberían ser incluidas que las personas deberían realizar una actividad física regular dependiendo de sus condiciones físicas, debería tener una alimentación variada y equilibrada y también deberíamos indicar que debería tener un descanso reparador y así fortalecer su sistema inmunológico para hacer frente a cualquier pandemia a la cual estemos enfrentados. Dentro de las conclusiones, la obesidad es una enfermedad crónica con
complicaciones asociadas que incrementan per se la morbimortalidad. El exceso de peso más sedentarismo conducen a una desregulación inflamatoria e inmunitaria. Los obesos severos son los más proclives a presentar afectación pulmonar severa por SARS-CoV-2. Tenemos que buscar en esta crisis sanitaria la oportunidad de hacer más visible a la obesidad y dedicar más recursos para prevenir y tratarla. La obesidad per se es un problema de magnitud de salud pública. Muchas gracias. Tenemos, doctora, acá una pregunta en el chat. Nos preguntan, ¿cuál sería la dieta ideal para una niña de 9 años? ¿Aconsejaría no cenar? Bueno, soy médico internista especialista en adultos, ¿ya? Sin embargo, no es la mejor, o sea, el omitir un tiempo de comida no es la mejor recomendación. Tenemos que pensar que ese niño está en etapa de crecimiento. El tema no está en omitir en alguna comida. El tema es en estar que ese niño tiene que consumir el alimento de acuerdo, obviamente, a su gasto calórico, así también como en el adulto. Si ese niño se mueve, obviamente lo que sí tenemos que cuidar tanto como padres o como personal de salud es indicar a los papás de que eviten darles a los niños comida chatarra, que es comida de elevado valor energético y con mayor acumulación de calorías. Y estando en esta cuarentena, obviamente los niños probablemente se estén moviendo menos y eso puede inducir a un aumento de peso. O sea, lo recomendable no es omitir una comida, lo recomendable es controlar la calidad y la cantidad del alimento que vamos a dar tanto a nuestros niños como a nuestros jóvenes. Tenemos una pregunta de Roger Paul. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctora. Tengo una consulta. Tengo un paciente obeso de más de 120 kilos, estatura 1,78. El paciente sufrió una crisis hipertensiva hace un año atrás, pero no continuó con tratamiento farmacológico por sentirse bien. Ahora, ¿qué dieta aparte específica le podría indicar o qué otras indicaciones para él en caso de la que ya conocemos, la que ha mencionado en generales para este paciente? ¿Cómo está, doctor? Buen día. En realidad, la indicación de dieta y de actividad
física es pues individualizada en cada obeso. Ese obeso, de acuerdo a lo que usted me comenta, con 100 y tantos kilos, no sé cuánto mide el paciente. 1,78. Está con un índice de masa corporal por arriba de 40, ¿no? A 45. Sí, sí. Em, Bueno, dependiendo de sus otros, lo que pasa es que no solamente hay que centrarse en el tema del peso, hay que ver sus otros factores de riesgo cardiovascular, ver si tu paciente no tiene hiperglucemias o probablemente ya esté con un diagnóstico de diabetes, ver si tu paciente no tiene dislipidemia, probablemente tenga hiperuricemia también tu paciente. Tenemos que ver todo en forma global para el hecho de tener que recomendar una dieta que tiene que ser individualizada para caso en particular. De todas maneras, o sea, en general, obviamente, el paciente debería reducir su consumo de sal porque ya es hipertenso, reducir lo mínimo necesario como para dar sabor a la comida y reducir por lo menos a la mitad del consumo, por ejemplo, de azúcar granulada, que es el azúcar común a la que se consume. Evidentemente, si es que tuviéramos una nutricionista, una nutrióloga en el lugar donde usted está, sería la que estaría mejor recomendada como para darle una dieta más específica al paciente. Y recordar siempre de que la dieta no va sola por sí. O sea, el paciente tiene que moverse, pero el hecho de moverse tampoco va a ser como para indicarle como a una persona que sí lo hace o como a un deportista o que dejó de hacer ejercicios, por ejemplo. No, esta persona probablemente tenga que comenzar con 10 minutos de actividad física, un pequeño descanso, luego otros 10 minutos, un pequeño descanso, luego otros 10 minutos y que luego vayan aumentando paulatinamente, recomendarle que tiene que hacer por lo menos media hora de ejercicios todos los días, pero obviamente comenzar paso a paso en forma regular y luego ir, dependiendo de su condición cardíaca, ir aumentando paulatinamente tanto la actividad física. De manera general, evitar los fritos, por supuesto, cero gaseosas, evitar las grasas de origen animal y como te decía, habría que ver en un laboratorio en general cómo está su ácido úrico para recomendarle una dieta hipopurínica también, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Tenemos una pregunta desde Santiago de Guata. Adelante, doctora. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Sí. Soy el doctor Oliver Salazar, médico general. ¿Cómo está, doctor? Doctora, la pregunta es la siguiente. Ya que en el Oriente se ha visto que han ido descontinuando lo que es la hidroxicloroquina y la ivermectina, entonces, mediante una resolución administrativa, ya de allá de Santa Cruz, mediante el colegio médico, han dado lo que es, o sea, el pase del uso de lo que es el lopinavir y el zitonavir, ¿no? Entonces, está indicado en esa guía de tratamiento lo que es vía oral cada 12 horas por 10 días, ¿no? Entonces, quisiera saber, ¿no?, cuál es la evidencia científica para el uso, ¿no? Digamos, en los pacientes que ya están con la confirmación, ¿no?, de lo que es el coronavirus. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bueno, en realidad al Caletra, el Lopimarrito, en realidad es un medicamento que sí ha sido probado y que es muy eficaz en tratamientos con VIH, o sea, para VIH positivos, ¿no es cierto? Ahí sí es muy eficaz, hemos visto que inhibe la replicación viral y todo va perfecto. Así como con cloroquina, con ivermectina y con remdesivir y con otro tipo de medicamentos, Caletra, que es el nombre unido, aún está en fase de investigación. Tengo entendido que está aún en segunda fase de investigación. O sea, ahorita, doctor, no tenemos un tratamiento eficaz para COVID-19. No hay un tratamiento eficaz y la vacuna todavía nos queda para mucho tiempo. Entonces, yo creo que en el manejo principalmente está centrado en el tema de prevención, ¿no?
Ya, muchas gracias, doctora. Un gusto. Acá tenemos, doctor, una pregunta de uno de nuestros participantes. En caso de un paciente obeso con tratamiento hipolipemiante, además que ya esté recibiendo el tratamiento para hipotiroidismo, ¿hay alguna contraindicación el tratamiento de COVID? ¿O algún cuidado que debería hacerse con un paciente positivo a COVID? Bueno, el paciente obeso definitivamente tiene muchas más complicaciones que el paciente que no está con sobrepeso y que presenta COVID. El paciente obeso es el que más se complica. Si el paciente es un paciente obeso controlado y que ha estado recibiendo su medicación en forma disciplinada, pues no tendría que suspenderse la medicación, a no ser que este paciente ya ingrese a segunda fase de la enfermedad y sea necesaria una ventilación mecánica invasiva, y entonces ahí obviamente el criterio y el manejo sería diferente. Sin embargo, siempre recomendar a nuestros pacientes durante este confinamiento, a nuestros pacientes obesos, ¿no? Estamos hablando de obesidad, de que tienen que tener sus medicamentos, que tienen que comprar a tiempo, no esperar que se les acabe la medicación, tanto para diabetes, tanto para la hipertensión, tanto para dislipidemia o qué sé yo, o para hiperuricemia, si es que la tuviera, no esperar que se le acabe la medicación para recién salir a buscarla. Hay que prever estas situaciones. Nuestros pacientes obesos tienen que ser de mayor cuidado. Nuestros pacientes obesos presentan una clínica un poco más atípica que del adulto joven. Incluso los pacientes obesos mayores, ¿no? Es mucho más difícil, o sea, presentan clínica oligosintomática a veces en primera fase de la enfermedad, y hay veces cuando ya están con una insuficiencia respiratoria franca o con síndrome de distrés respiratorio severo, entonces ya nos habíamos dado cuenta de que nuestro paciente ya estaba con una neumonía severa y necesita ventilación mecánica. Entonces, observar un poquito más de cerca a nuestros pacientes obesos y mucho más si tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Bueno, doctora, y la última pregunta. Nos dicen, ¿qué porcentaje de mortalidad tendría una persona asmática y con obesidad tipo 3 que tenga COVID-19? Muchas gracias y saludos desde Charaña. Un gran saludo, doctorita. Bueno, no hay específicamente una prevalencia. Sin embargo, de acuerdo a todos los artículos que he estado revisando, pues el índice de mortalidad sería mayor al 90%. En un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, encima que sea obeso, la mortalidad es muy elevada en estos pacientes. Muchas gracias, doctora. Nuestros participantes le están haciendo preguntas al chat personal de acá. Doctora, por favor. Y mientras, agradecerle una vez más por su participación, vamos a dar paso a la charla que tiene preparada la doctora Jimena Alvarado. Muchas gracias, doctora Patricia. Hasta luego, ha sido un placer.